Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. No. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Hakan Sabancı, fotografiado en el aeropuerto de Estambul esta mañana, respondió con franqueza a las preguntas de los periodistas sobre la separación. Sabancı declaró que su relación inicialmente iba bien, pero terminó por diversas razones. Habló con claridad. De alguna manera, la terminamos. Y así lo decidimos. Si bien la separación de la pareja se rumoreaba desde hacía tiempo, esta declaración de Hakan Sabancı puso fin a todos los rumores. Sin embargo, estas palabras resonaron no solo con la separación, sino también con asuntos familiares. La noticia sobre Arzu Sabancı, en particular, parece haber perturbado profundamente al empresario. Hakan Sabancı declaró que las críticas dirigidas a su madre, Arzu Sabancı, lo habían angustiado profundamente a él y a su familia. Las faltas de respeto cometidas contra mi familia, especialmente contra mi madre, nos dolieron profundamente, dijo Sabancı, enfatizando que su madre finalmente se había visto obligada a emitir un comunicado. Sin embargo, también enfatizó que los factores familiares no influyeron en el final de su relación. Afirmó que este asunto era completamente privado entre él y Hande. Ella concluyó diciendo: las relaciones ocurren, duran o no. Es una decisión entre dos personas. Mientras las declaraciones de Sabancı acaparaban titulares, una revelación sorprendente provino de la hermana de Hande Erçel, Gamze Erçel. Gamze Erçel, quien atrajo la atención con un comunicado en redes sociales, ofreció una respuesta sutil pero profunda a las palabras de Hakan. Gamze reconoció el malestar de Arzu Sabancı, pero recordó a todos la ausencia de su propia madre. Nuestra madre tampoco existe, dijo, expresando su desaprobación. Si hubiera escuchado esto, se habría sentido más molesta que Arzu Sabancı. Estas palabras impactaron los titulares como una bomba. La madre de Hande Erçel, Aylin Erçel, falleció hace muchos años. La declaración de Gamze volvió a poner de relieve la carga emocional que sufren las familias. Las declaraciones de Hakan Sabancı se interpretaron como una defensa de su madre, mientras que la respuesta de Gamze se interpretó como no considerar las sensibilidades familiares de la otra parte. Esta situación demostró que la separación no era solo entre las dos personas. Las familias también estaban emocionalmente involucradas. Se desató un conflicto emocional entre las declaraciones de ambas partes. Todas las miradas estaban puestas en la respuesta de Hande, el silencio de Hande Erçel. Sin embargo, no pasó desapercibido. La bella actriz no hizo comentarios sobre las declaraciones de Hakan ni de su hermana Gamze. Esta postura provocó comentarios en la prensa sensacionalista que decían que el silencio es el mensaje más fuerte. El silencio de Hande se interpretó como su reticencia a agravar la situación. Sin embargo, los fans pueden ver en sus ojos lo agotada que está la actriz durante este proceso. Los mensajes de apoyo inundaron las redes sociales de Hande. La aparición de Hakan Sabancı en el aeropuerto también generó un gran debate. Sabancı respondió con calma a la prensa, llamando la atención con su serenidad. Sin embargo, su expresión de agotamiento no pasó desapercibida. También hubo comentarios que indicaban que el proceso de separación lo había afectado profundamente. Las críticas dirigidas a su madre
Arzu Sabanci, en particular, parecen haber desanimado considerablemente al empresario. Entre bastidores, se dice que la familia Sabanci también está agotada por estos acontecimientos. La declaración de Gamze Ersel causó sorpresa en la comunidad Sabanci. Los comentaristas de revistas argumentan que Gamze, en realidad, intentaba defender a su hermana con este arrebato. Sin embargo, sus palabras contenían referencias directas a la familia Sabanci. La frase "Ego Hakan" debería haber pensado en la familia de la otra parte antes de hacer estas declaraciones. Sí, insinuó la ruptura en la relación. Este arrebato reveló que la situación no era solo una ruptura personal. También había sensibilidades familiares en juego. El público observa con gran interés estos intercambios entre las dos familias. Han comenzado a circular nuevas acusaciones tras bastidores sobre los motivos de la separación. Algunos afirman que la presión familiar influyó significativamente en la relación, mientras que otros argumentan que las apretadas agendas laborales de la pareja provocaron la ruptura. Las declaraciones de Hakan niegan rotundamente las acusaciones de presión familiar. Sin embargo, las palabras de Gamze presentan el panorama contrario. Este dilema ha generado confusión. La pregunta de cuál de las dos es la verdadera sigue sin respuesta por ahora. La declaración anterior de Arzu Sabanci, compartida en redes sociales, también ha resurgido. Dicha declaración incluía las palabras: "Como madre, estoy profundamente entristecida". Las palabras de Hakan, en defensa de su madre, hicieron eco de esta afirmación. Sin embargo, las palabras de Gamze, "No tenemos madre", llevaron el asunto a un nuevo nivel. Esta sensibilidad de ambas partes hacia las madres ha añadido una dimensión emocional a la prensa sensacionalista. Por lo tanto, la separación se está discutiendo no solo como una historia de amor, sino también como una historia familiar. Estos acontecimientos generaron un gran revuelo en redes sociales. Se compartieron miles de publicaciones sobre el tema en Twitter, Instagram y TikTok. Los comentarios de Gamze Ersel, en particular, se convirtieron en tendencia. Los fans de Hande y Hakan estaban divididos. Un grupo defendía a la familia Sabanci, mientras que el otro se ponía del lado de las hermanas Ersel. Las redes sociales estaban prácticamente divididas. La ruptura también se debatió extensamente en programas de entretenimiento. Comentaristas famosos afirmaron que ambas partes tenían razón. Sin embargo, algunos argumentaron que estas declaraciones no reflejaban plenamente la realidad de la relación. Según algunos, Hande fue quien más sufrió durante este proceso. No solo rompió con su amante, sino que también se vio envuelta en una disputa sobre su familia. Por lo tanto, el silencio de la actriz se consideró revelador. Tras la ruptura, Hande, según se informa, se centró más en su horario laboral. La hermosa actriz está intentando dejar atrás sus problemas, centrándose en sus nuevos proyectos. Su círculo cercano dice que Hande intenta mantenerse fuerte. El apoyo de su hermana Gamze, en particular, le ha dado un gran impulso moral durante este tiempo. Sin embargo, tras bastidores, Hande, según se informa, está pasando por momentos bastante emotivos. Sus fans, sin embargo, creen que se recuperará. Hakan Sabanci, por otro lado, prefiere centrarse en su trabajo. Se sabe que ha pasado más tiempo con su familia desde la separación. Sus frecuentes apariciones con su madre, Arzu Sabanci, son particularmente llamativas. El empresario enfatiza la importancia que le da a su familia en cada oportunidad. Esto se ha vuelto aún más significativo tras las críticas dirigidas contra su madre. La familia Sabanci parece haberse unido durante este periodo. Tras la salida de Gamze Ersel,
todas las miradas se han centrado en Arsu Sabanshi. ¿Responderá a estos comentarios? Por ahora, la comunidad Sabanshi guarda silencio. Sin embargo, tras bastidores, se rumorea que Arsu Sabanshi no hará más declaraciones. Se alega que quiere ocultar el asunto con las declaraciones de su hijo. Por lo tanto, la atención se centra actualmente en los comentarios de Gamse. La pregunta: ¿agravará la crisis la salida de Gamse? Se debate en los medios. Algunos comentaristas creen que esta declaración agravará aún más la situación. Sin embargo, otros creen que Gamse, en realidad, ha puesto fin a la situación. Estas opiniones divergentes han generado curiosidad por el desarrollo del incidente. Nuevas declaraciones de ambas partes en los próximos días podrían cambiar la agenda. Por ahora todas las miradas están puestas en el futuro de Hande. Amigos cercanos de Hande Erçel dicen que la bella actriz no quiere hablar. Al optar por mantenerse alejada de los medios durante este tiempo, Hande se ha dedicado a su trabajo y a su familia. Le levanta la moral, especialmente el tiempo que dedica a su sobrina, Aileen Mavi. Comparte estos momentos con frecuencia en redes sociales y envía mensajes positivos a sus fans. La postura de Hande demuestra que está intentando gestionar la crisis con madurez. Sin embargo, el público aún quiere escuchar algunas palabras de ella. La ruptura entre Sabanshi y Erçel ha sido uno de los eventos más comentados del verano. Sigue siendo un tema candente tanto por su historia de amor como por su componente familiar. Declaraciones de ambas partes han revelado que la situación no es una separación. Cada parte ha expresado su mensaje a través de sus propias familias. Esta situación ha creado una imagen inusual en la prensa sensacionalista. La separación se ha debatido basándose en dos sensibilidades familiares distintas. Como resultado, el romance entre Hande Erçel y Hakan Sabanshi ha terminado, pero sus repercusiones continúan. Tanto el dolor de la madre de Hakan, Arsu Sabanshi, como los reproches de Gamse Erçel siguen dominando la agenda. Porque el silencio de Hande, sin embargo, sigue siendo el tema más intrigante. En esta historia, cada uno parece justificado desde su propia perspectiva. Sin embargo, el libro del amor parece cerrado. Lo que suceda después dependerá de lo que diga el tiempo. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.